Ok, bueno, miren muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto en escucharlos y saludarlos nuevamente. Bueno, ¿qué problemática estamos teniendo nosotros a nivel, bueno, en el caso que me está afectando a mí? Y es que como no sé si ustedes saben, pero el SENA tiene uno de los contratos más grandes en tecnologías de Sudamérica. Por ejemplo, el SENA a nivel nacional solicita un proveedor de tecnología en cuanto a lo que es conexión Wi-Fi, los computadores y todo. Ese contrato siempre lo ha manejado un conglomerado de empresas, una sola empresa que es un conglomerado. Siempre fueron los únicos proponentes, pero como tenemos nuevo gobierno, el nuevo gobierno dice que eso para él no es legal en el sentido de que solamente para un contrato tan millonario solamente se presenta una sola empresa. Entonces, para darle mayor transparencia a la cosa, pues el contrato con la empresa o los proveedores tecnológicos estos que estaban antes se venció, le están dando algunas prórrogas mientras se hace nuevamente la licitación y se presentan más licitantes, ¿no? Hasta el momento no se ha presentado nada, entonces tenemos un problema en el caso mío. Yo tengo un portátil asignado como instructor, en la cual ese portátil tiene unas licencias con Microsoft para modo de trabajar todo lo que es las aplicaciones de Microsoft, principalmente Microsoft 365. ¿Qué sucede? Pues en estos momentos están vencidas y no nos está dejando actualizar contraseñas y pues me está tocando trabajar en un computador de mesa que tengo yo, pero es un computador de Linux. En este momento yo estoy conectado tanto con el computador de mesa que está en Linux y en mi celular. Por ejemplo, ahorita le di guardar desde mi computador y no lo permitió porque parece ser que hay un problema, pues no sé, no me está grabando la charla de hoy desde mi computador, sino que me tuve que meter a mi celular y desde ahí darle el comando de grabar. Entonces, esa es la problemática que tenemos. En este momento yo no tengo computador, estoy sumamente preocupado porque el computador que yo tengo es un computador que solamente es consultas en Internet que a través de Windows, ¿no? Perdón, a través de Linux, porque a mí se me dañó el disco duro de este computador y por eso yo estaba utilizando a nivel, el que me asignaron a nivel institucional. Entonces, bueno, esperemos a ver, pues, como todo lo estamos haciendo virtual con el curso este, pero recuerden que yo también doy curso, yo doy clases presenciales. Entonces, bueno, esperemos a ver si nos solucionan el día de mañana esa problemática y para ver si mi computador por fin acepta las nuevas contraseñas para modo de activar las licencias. Esas licencias, como ustedes sabrán, en estos momentos no era como antes, que pues que usted podría craquear una licencia de Microsoft, o en ese momento era Office. En este momento, como todo es online, pues hay que activarlas vía internet. Entonces, ha sido muy difícil por la problemática que tenemos. Entonces, muchachos, bueno, gracias a Dios nos está dejando grabar y me están escuchando bien. ¿Me escuchan bien? Profe, se escucha fino. Ok, Sí, profe. perfecto. Muy bien. Entonces, miren que en estos momentos, ¿cuántos aprendices hay conectados? ¿Cuántos les salen a ustedes? Dice que Apenas 21 personas. 21 personas, ¿verdad? Sí, señor. Ok, perfecto. Aquí a mí solamente se me están presentando 4, no sé. Akané, ¿me escucha? ¿Akané me está escuchando? Sí, señor profe. Ok. Dani Gaviria, ¿me escucha? Fuad Alexander. Edi Karina, ¿me escucha? Edi. Sí, profe, yo te escucho, yo te escucho. Ok. Edi, ¿cómo te fue con tu evidencia? ¿Ya qué grupo tienes tú? Creo que como ya estaban conformados todos, elegimos uno, Ok, elegimos un perfecto. tema para complementar. Ya, muy bien. Ok, bueno, Profe, es que yo dime. sí tengo que comentarle una cosita.
Dime, mija, te escucho. Es que yo presenté súper tarde mi evidencia del cuadro comparativo, Sí, no pero es importa, que, no te preocupes. es que ahorita tuve mucho trabajo, muchos inconvenientes, mucha cosa, entonces hasta ahorita como que pude ponerme al día con las grabaciones, con todo eso, entonces pues, pero la subí. Ok, perfecto, eso es lo importante y lo importante es que aprendas, ¿no? No es solamente hacer la evidencia por hacerla, sino que pues, porque yo te la reviso, no te preocupes. Lo que pasa es que por eso le estaba diciendo de la problemática que tenemos, ¿no? Tenemos a nivel nacional, las computadoras que tienen los aprendices, pues, imagínate que yo trabajo con Microsoft 365, que es la última versión, que es donde tienen Power BI, Power Query, Power Pivot y todo eso. Y los computadores que están utilizando los aprendices tienen el Office 2016, ¿no? Entonces va uno a dictar una charla con respecto a ese tipo de herramientas y no puede porque los computadores que ellos tienen no tienen la versión actualizada. Entonces, este es un problema bastante grande. Entonces esperemos que lo solucione. Muchachos, en el día de hoy, como lo habíamos quedado, pues pedirle disculpas porque ayer no me pude conectar por los problemas que tuve. Hoy pues se me ocurrió de todos modos medio emparapetar aquí mi computador este que tengo que es Linux y yo dije, bueno, pero si es virtual, vamos a ver si me corre normal. Entonces me permitió y con el celular pues pude colocar a grabar la sesión. Entonces muchachos, voy aquí a presentar la pantalla. Eh, Vamos a ver. Esto de Linux dice seleccionar una pantalla. Perfecto. Pantalla completa. Permitir. Listo. Me dicen si estoy. Si se ve. ¿Se ve la pantalla? ¿Ven la pantalla, muchachos? Sí, profe. Sí, Sí, señor. señor. Ok, perfecto. Perfecto. ¿Ahí ven la guía? ¿Están viendo la guía? No, Mm, señor. no, ya, Ahí Sí. ya. sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, muchachos, recordándole que, bueno, habíamos quedado, antes de irnos para vacaciones, quedamos en la evidencia número, de la actividad de aprendizaje número 2, evidencia uno, que es el cuadro comparativo que ahorita me estaba diciendo la compañera. Ok, perfecto, no hay problema. En la primera sesión que tuvimos la semana pasada, que fue el 22, les explicaba qué es lo que íbamos a hacer en la siguiente actividad de aprendizaje, que es la número 3, y cuyo nombre es seleccionar empaque de embalaje según tipo y características de la carga. Les decía pues, que esto es algo completamente importante principalmente para la parte logística y lo que es logística, lo que es la logística internacional, porque partiendo de la selección del empaque y embalaje, pues nosotros podemos, uno, el empaque tiene una función importante que es proteger, al igual que el envase, y de contener el producto, pero el empaque se le dice que es el vendedor silencioso porque por sus características con respecto a la forma, al diseño, con respecto al color, eso ayuda a que el producto se venda. Pero si nosotros miramos, o sea que el empaque está más enfocado a la parte del marketing, del mercadeo o a la parte de la venta, y el embalaje que viene siendo ya enfocado a la parte logística y la parte del transporte para proteger la carga del traslado a la hora de ser trasladado de un lugar a otro. Ustedes al momento de hacer un empaque, un embalaje de una carga, ustedes tienen que tener claro y tienen que conocer a profundidad las características físico-químicas del producto. Porque hay unos productos como por ejemplo los químicos, pues que requieren unos empaques especiales, requieren unos embalajes especiales y aparte de eso, esos embalajes y esos empaques tienen que tener unos símbolos que son pictogramas y unas etiquetas que nos dicen a cualquier persona que cuando entra en contacto con este tipo de carga ya sabe cómo manipular y a la hora de saber cómo manipular, pues no va a cometer errores a la hora de utilizar herramientas o equipos que no pueden ser utilizados. Entonces, la evidencia, pues, que a ustedes les tocaba hacer era realizar un informe con respecto a algunos temas que se repartieron en 5 equipos. Ojo, en 5 equipos. El primer equipo, ¿quién me recuerda el primer equipo? ¿Quiénes están en el primer equipo? Profe, estamos Yoleini, está también
Angie Juliet, está Gabriel y está Yuris. Ok, el primer equipo se le asignó, define embalaje, origen, importancia, clasificación, funciones, ventajas, criterios para selección de los empaques y embalajes, tipo de materiales para empaque y embalaje. Esto, ¿ustedes ya subieron la evidencia a territorio? Profe, yo no he podido porque es que ahorita no tengo acceso al portátil porque se me dañó. ¿Quién Pero de sí tus acá. compañeros, quién de los que está ahorita mismo que pertenece al grupo 1 ya subió? ¿Quién me dice el nombre, por favor? ¿Me recuerdas? Está Juliet, está Gabriel y está Yuris. Vamos Pero a no. ver. Gabriel. Gabriel no está. Juliet. ¿Ninguno de ellos está conectado? ¿Quién de tus compañeros está conectado en estos momentos? No he revisado eso. Bueno, No, aquí profe. tengo. ¿Quién? Angie Julia. Angie, ¿tú subiste la evidencia? No, profe, aún no he podido. Es que no me Pero, encuentro en nada. pero no han subido la evidencia y ustedes hicieron la presentación porque la idea era que tenían que exponer ahora, ¿no? Sí, señor. Sí, ya está hecho. Ya Ya está. está hecho. No hemos subido. Sí, el problema es que cómo la vamos a mostrar. ¿Tú puedes mostrarla? ¿Alguien de ustedes, de los que están en el grupo, puede? Yo les doy la autorización para que compartan y puedan exponer. Profesor, yo sí monté el trabajo y la exposición. No sé si podamos, somos del equipo 5. Ah, ok, ahorita miramos a ver, ¿sí? Ya el equipo 5 es aspectos medioambientales a considerar cuando se seleccionan empaques. Ah, interesante, ahorita lo vemos. Pero del equipo 1, ¿nadie montó su evidencia, jóvenes? Porque Profe, ¿cómo yo no voy a le he hacer? podido, Sí, no por le he podido. eso. Yo sé que no lo has podido, pero de tu equipo me nombraste como a 5 integrantes y ninguno ha montado la evidencia. Acuérdense que era hasta el 28. No, y creo que no ninguno. ¿Ninguno? No, ninguno está ahí. Ok, Pero espera, sí, aquí espera, no veo ninguno de tu equipo. Pues, espera, yo ya la voy a subir. Ya la subo, profe. Espera, ya la subo. bueno, súbala y miremos pues el equipo 5, sí. Porque tiene que ver mucho. El equipo 1 con el equipo 5, pues es aspectos medioambientales a considerar cuando se seleccionan empaques y embalajes para la exportación. ¿Quién me dijo que... ¿Quién fue que me dijo que había subido el 5? ¿Del grupo 5, Caterine? Hola, No, hola. profe. ¿Cómo es su nombre? Profe, yo soy del equipo 5, Luis Alejandro Álvarez. Luis, ¿tú subiste la evidencia? Sí, señor. Luis Alejandro, perfecto. Vamos a ver aquí Luis Alejandro, vamos a verlo. Vamos ok, aquí hay... ¿Cuántos archivos subiste? ¿2? Sí, señor, 2, la presentación y el informe. Ok, bien, vamos a ver aquí la presentación. Vamos a ver si me deja observarlo. Es que este es el problema, por eso, miren, que aquí le estoy dando visualizar, si lo están viendo. Y... Ah, bueno, yo creo que parece ser que ya me lo mostró. Sí, aquí está. Sí, aquí está. Ok, Luis, ¿quieres exponer, Luis? Sí, señor. Ok, ¿a Paola Humada está? Sí, Shairet señor, Alvarado. presente. Ok, perfecto. Sí, señor, presente. Ok, Shairet está, Shairet. Sí, señor, aquí, presente. Karen no se encuentra.
Ok, entonces vamos a comenzar, pues, Es Caterine. Ah, Kate. Kate no por sé. aquí, Karen no sé. aquí dicen Karen Margarita. Karen Margarita. No, yo creo que no se encuentra. Ok, perfecto. Entonces, Luis, vamos a darte de 10 a 15 minutos. No sé si van a compartirse la exposición o si tú la vas a exponer solo. ¿Cómo van a hacer? Definamos de una vez. Alguien, aparte de Luis, ¿quién más va a exponer? No, ya habíamos decidido pues de que a mí me tocaba la exposición. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, vamos a darle. Vamos a ver si me deja aquí. Vamos a colocarle en grande. Listo, Luis. Entonces, tú me dices y yo te voy guiando, te voy pasando las diapositivas, ¿no? Entonces, listo, Luis, arranca. Ok. Bueno, a nosotros nos tocó pues los aspectos medioambientales por considerar cuando se seleccionan empaques y embalajes para exportación. Una pregunta, Siguiente. Luis, Sí, antes de que ustedes arranquen. ¿Qué, pues, realmente es importante para ustedes que están estudiando comercio exterior este tema? ¿Por qué? sí, una pregunta. Sí, es una pregunta. Sí, claro, es bastante importante, pues de pronto más adelante vamos a ver cómo no solamente lo que uno piensa acerca de los empaques que sean biodegradables y eso, sino también a la hora de economizar energías. Ajá, muy bien. Entonces, paso a la siguiente diapositiva, ¿ok? O vas a hacer la presentación. Bueno, ya todo el mundo sabe que este es el grupo que le toca este tema, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Listo, Luis? Bueno, la historia del reciclaje, se cree que el reciclaje tuvo origen en Japón, donde alrededor del año 1031 comenzó la primera reutilización del papel desechado. Hasta ese momento, los únicos materiales para fabricarlo provenían de la mora, el gampi y el cáñamo, que son los que se pueden observar en imagen. Siguiente, por favor. O sea que el papel se hacía era de esto. Sí, señor, en Japón, que es donde se cree que se empezó el reciclaje. Ok. Bueno, a principios del siglo XX llegó el boom consumista del usar y tirar con productos y envases de un solo uso que provocó un problema generalizado que sigue hasta nuestros días de la excesiva acumulación de basura en vertedores. Aspectos para tener en cuenta a la hora de exportar son los materiales. Es importante seleccionar materiales de empaque y embalajes que sean sostenibles y amigables con el medio ambiente. Los materiales biodegradables y reciclables son una buena opción. Además, es importante evitar el uso de materiales que contengan sustancias tóxicas o peligrosas. Estamos hablando pues de los aspectos que tenemos que tener nosotros en cuenta a la hora de exportar. El que acabo de mencionar es el material, que es un aspecto, yo diría, el más importante si hablamos del medio ambiente. Sí. Bueno, Siguiente, por favor. Luis tocó algo muy importante aquí, muchachos, y es lo siguiente. De pronto nosotros como humanidad, nosotros con tal de proteger los productos a la hora de venderlos, a la hora de exportarlos, pues hemos hecho uso de unos materiales que lastimosamente en su momento no se tuvo una reglamentación clara. Y comenzamos a hacer materiales que no son biodegradables, que demoran demasiados años para degradarse o para destruirse o para deshacerse a nivel natural. El plástico, proveniente del poliestireno y toda esa parte, lo que han hecho que el impacto ambiental nos lleve de pronto a que la huella de carbono o la huella ambiental sea muy grande, y en estos momentos pues existe una gran preocupación por el efecto invernadero que este tipo de productos ha causado. Eh, es importante que cuando una empresa vaya a definir el empaque, el embalaje o el envase, empaque y embalaje, lo que se llaman las 3E, envase, empaque y embalaje, ten en cuenta que tienen que ser
de muy bajo impacto ambiental, porque es que todos dan impacto, sino que algunos generan mayores impactos que otros. Entonces, cuando la parte de comercio exterior realmente las empresas a la hora de definir ese tipo de empaques o embalajes tienen que determinar y tienen que cobijarse frente a las reglamentaciones a nivel internacional, porque a la hora de exportar, de pronto Colombia es mucho más laxo y es mucho más flexible con respecto a eso. Para continentes o países como los europeos, donde son mucho más ambientalistas que nosotros, son personas que se preocupan más por el medio ambiente que los americanos, porque nosotros, así como los asiáticos, somos los países, vamos a enunciar a Estados Unidos y a China, son los países que más contaminan en el mundo. Entonces, que no sea un problema para nosotros a la hora de que mi empresa vaya a exportar un producto y por efecto del mal uso de los materiales que están compuestos los envases, empaques y embalajes, pues que nuestro cliente fácilmente deseche o no acepte la negociación con nosotros. Entonces, a la hora de exportar, tenemos que tener en cuenta eso, como lo decía Luis, pues que si la empresa va a definir un empaque, pues tiene que pensar en el medio ambiente, no solamente porque allá en el país donde van a recibir ese producto se lo van a rechazar, sino que ya el pensamiento tiene que ser un poco más holístico, un poco más general y tiene que haber una conciencia de cuidar el medio ambiente. Ok, sigue Luis. Otro aspecto que debemos tener en cuenta a la hora de exportar, teniendo en cuenta pues los envases, empaques y embalajes, es el peso. Estos pueden afectar el impacto ambiental del transporte. Es importante seleccionar empaques y embalajes que sean lo suficientemente resistentes para proteger el producto, pero que no sean demasiado grandes o pesados. Bueno, esto, lo que Luis ha dicho, pues en aras de... Mira Luis, te voy a comentar algo. De pronto, tú sabes muy bien que la madera fue por excelencia uno de los materiales para proteger la carga que ha sido mayormente utilizado. La madera, pues para sacar la madera tenemos que talar árboles y quizás para modo en su momento, para modo de tratar de proteger un poco nuestros bosques y no hacer las talas indiscriminadas, se buscó materiales mucho mayores resistentes a muy bajo costo y que su forma de producir sea mucho más fácil. Y eso fue lo que generó el abuso de los materiales de poliestireno. Y esos son súper contaminantes. Han contaminado demasiado los mares, los terrenos, y eso, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Entonces, el tamaño y peso, pues lógicamente que aparte de eso, que cuando hablamos de la madera, también el cartón se saca de la madera, ¿no? Se está sacando de la madera y son aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de tamaño y peso, acuérdense ustedes que cuando nosotros vamos a exportar, nosotros seleccionamos a un transportador aéreo, marítimo, terrestre o ferroviario. ¿Qué sucede? Ellos, a la hora de transportar una carga, nosotros tenemos que darle una contraprestación por ese servicio. Y ese servicio dependerá, cuando habla Luis del tamaño, está hablando del volumen y cuando habla del peso es la cantidad de toneladas o kilos que éste involucra. Siempre va a haber una relación entre volumen y peso. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo o una carga en el medio de transporte o en una superficie. Hay que tener en cuenta eso. Y el peso es su masa, la cantidad de gramos, kilos, toneladas. En comercio internacional se trabajan por kilogramos y toneladas siempre y cuando estemos trabajando con el sistema internacional de medidas. Si utilizamos el sistema anglosajón o el sistema inglés, la unidad de medida en cuanto a masa ya no va a ser el kilogramo ni la tonelada métrica, sino va a ser la libra. La libra inglesa. Entonces, Luis, a la hora de hablarnos de este tamaño, pues
los fabricantes o los exportadores o los fabricantes de envases, empaques y embalajes están tratando de buscar materiales que les ayude a disminuir el peso y el tamaño de las cargas para modo de que ese flete y que el impacto ambiental, o sea que va a haber doble impacto, ahí va a haber un impacto económico porque va a salir mucho más costoso trasladar una carga de un punto a otro y el impacto ambiental. ¿Listo, Luis? Sigamos. Sí, señor. Bueno, la reutilización de los empaques y embalajes puede reducir significativamente el impacto ambiental. Es importante que nosotros seleccionemos empaques y embalajes que puedan ser reutilizados varias veces, como los que se observan en las imágenes, que son, a pesar de que son de plástico, son embalajes que se pueden utilizar varias veces. Exacto. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a exportar, normalmente las cargas van en qué tipo de materiales se utilizan, por ejemplo, embalajes como cartones, como cajas de cartón corrugado. Aparte de eso, nosotros utilizamos estivas de madera cuando son cargas general, pero cuando son cargas perecederas, el tipo perecedero, que van a estar en cuarto frío, se utilizan pallet de material plástico. Y entonces esta parte sí hay que tener muy claro, y es que existen reglamentaciones a nivel internacional. Por ejemplo, el Nord Pole, el convenio SOLAS, lo que están tratando es de disminuir ese impacto ambiental en el transporte, principalmente en el transporte que más se utiliza para mover el comercio, que es el transporte marítimo. Entonces, la reutilización, tiene que haber una preocupación constante de que los materiales que se vayan a utilizar para exportar un producto tienen que ser reutilizables, pero a su vez, cuando ya no los vayan a utilizar, hacer la respectiva destrucción, una destrucción controlada. No es desecharlos por desecharlos, no mandarlos a la caneca de la basura para que vayan a parar a los botaderos, porque ahí la contaminación se hace inminente, ¿no? Sigue, Luis. En caso de los envases, empaques y embalajes no ser reutilizables, la idea es que sean reciclables. El reciclable es otra forma de reducir el impacto ambiental. Es importante que seleccionemos materiales que puedan ser reciclados y asegurarse de que se reciclen adecuadamente, como el cartón, como lo podemos ver en la imagen. Ok. Cuando yo les hablaba al principio de esta charla, les hablaba de una imagen que, si ustedes ven esa imagen, eso es lo que se llama la imagen que es una imagen pictográmica. Pues es un pictograma, pues solamente con ver yo la imagen ya yo sé que ella me está enviando un mensaje. Cuando yo encuentro este tipo de gráficas, de imágenes en algún embalaje, envase o empaque, me está diciendo que ese producto o ese material, que aunque está constituido, es completamente reciclable. ¿Listo? Muy bien. Sigue, Luis. Bueno, es importante conocer las normativas y regulaciones locales e internacionales relacionadas con los empaques, envases y embalajes para exportación. Esto puede ayudar a garantizar que se cumplan los requisitos legales y se minimice el impacto ambiental. Algunas de las normativas que regulan estos aspectos es, por ejemplo, el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Este acuerdo establece normas para la protección de la salud humana, animal y vegetal en el comercio internacional. Las normas incluyen la regulación de los residuos tóxicos y la contaminación ambiental. También tenemos la regulación de la Convención de Basilea. Esta convención regula el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y su eliminación. Tenemos el reglamento. Luis, ¿sabes algo más de la Convención de Basilea? ¿De dónde fue eso? No, señor. Ok. Normalmente cuando vayan a exponer siempre tienen que echar una investigada
sobre eso, porque, como se dice, a veces uno comete ciertos errores a la hora de enunciar un concepto y normalmente le preguntan al respecto de eso y pues la gente no sabe, ¿no? Entonces te recomiendo pues que la próxima vez que expongan, investiguen sobre de dónde viene esa convención de Basilea, que recuerden que pues normalmente la convención de Basilea pues se creó fue con la finalidad de proteger la salud humana y del medio ambiente, de los efectos adversos resultados de la generación, del manejo, de la movilización de las transfronteras. Y es importante que estos países que lo firmaron, que fueron 170 países, lo cumplan en su integralidad, ¿no? Recuerden que es un comercio transfronterizo. Cuando hacen traslados entre fronteras, ya sea de una frontera a otra, entonces, ¿cómo se debe manejar este tipo de mercancías? ¿Por qué la palabra Basilea? Pues porque Basilea es una ciudad que queda en Suiza, que es una ciudad capital del semicantón de Basilea, o sea, que Basilea queda en Suiza, y normalmente los convenios toman el nombre principalmente de las ciudades donde se firman, ¿no? ¿Listo? Entonces, también existe otro convenio que es el convenio de Basilea II, que es una normativa internacional para el control del riesgo bancario, ¿no? Entonces, miren que en estos momentos, pues tenemos eso. Y ahora el reglamento REACH, ¿qué viene siendo, Luis? Este reglamento es de la Unión Europea. Establece normas para la producción y el uso de sustancias químicas. El objetivo de este reglamento es proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos de las sustancias químicas. Sí. Aquí miren, como yo les decía, aquí miren que ya habla específicamente es el REACH, que normalmente se le conoce como el número 1907 del 2006, que eso se creó fue en el 2006. Se crea pues una reglamentación o una normativa para protegernos nosotros y el medio ambiente, pero ya de sustancias químicas, como lo decía Luis. Este convenio, ¿quién está pues obligado a cumplir? Pues las empresas que almacenan y comercializan sustancias o mezclas químicas. También deben cumplirlo los intermediarios, los usuarios que sean intermediarios que utilizan este tipo de mezclas químicas. Y miren que Europa es muy fregado en este tipo de cosas. Entonces, miren que ya Luis nos ha hablado sobre, miren las normativas que hay a nivel internacional y qué tiene que decir con respecto a la ley 7 del 2022, Luis. Esta ley española establece medidas para la gestión de residuos y suelos contaminados. El objetivo es promover una economía circular y reducir el impacto ambiental en la producción y el consumo. Exacto. Entonces, aquí la parte, cuando hablamos de economía, ¿alguno de ustedes ha escuchado el concepto de economía circular? ¿Qué es economía circular? ¿Nunca han escuchado eso? El concepto de economía circular. Bueno, normalmente nosotros podemos decir que la economía circular es un modelo, podemos decir que es un modelo de producción y de consumo que implica compartir, reparar, reciclar todo tipo de materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor agregado. O sea, que si nosotros vamos a elaborar un producto, lo que tenemos que es tratar es que dicha producción y dicho consumo se pueda reutilizar, renovar y reciclar a la hora de que este producto sea un producto que se cree un valor agregado por aparte. En esta forma, pues el ciclo de vida de los productos se extiende. Entonces,
es importante que no solamente, por eso es que en estos momentos aquí en Colombia y en muchas partes del mundo, los pitillos, los platos desechables, por ejemplo, principalmente los pitillos, están recomendando a los negocios no utilizar pitillos. Los pitillos es un material, es un producto de un solo uso. También cuando se bebe café, las pajillas para revolver el café, cuando se le echa el azúcar, todo eso son reglamentaciones que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Entonces, miren que estos conceptos acá, sumamente importantes, las normativas que hay. Pero aquí en Colombia, ¿encontraste alguna, Luis? No, señor, apenas como las más importantes a la hora de exportar. Ya. Normalmente, por ejemplo, el acuerdo sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias, lo que se llama, lo que es el AMSF, o el acuerdo MSF, pues normalmente fue creado por la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Es importantísimo, pues obviamente esas medidas sanitarias, y más después del COVID, toman gran relevancia para modo de que nuestras fronteras sean protegidas, estableciendo unos protocolos multilaterales para modo de que si hay una contaminación en algunos de nuestros países, pues fácilmente puedan contrarrestar con medidas sanitarias y así evitar que se contamine más. Por ejemplo, cuando Colombia, no sé si ustedes han escuchado que la carne colombiana iba a perder la certificación de libre de lactosa, ¿no? Entonces hubo un momento en que Venezuela comenzó a introducir ganado vacuno desde Venezuela para Colombia. Uno de los principales zonas que entraba era por aquí donde vivo yo, que es La Guajira, y otras partes por norte de Santander. Entonces, ¿eso que permitió? Pues que esos animales contaminados colocaran en riesgo esa certificación que teníamos anteriormente. Casi hubo un momento en que se iba a congelar la exportación de carne de vacuno hacia otros países, ¿no? Entonces, estos son algunas normas que Luis hoy y su grupo pues nos han traído. Espero que la tengan en cuenta y sigan profundizando más sobre este tema. ¿Sigo, Luis? Sí, señor. Ok. ¿Hay una anterior? Sí, esta. Sí. Hablando pues de envases, empaques y embalajes, encontramos diferentes materiales, como en este caso el hierro. El hierro es un material que abunda en nuestra tierra, se obtiene a través de excavaciones y luego sometido a otros procesos para separarlo de otros minerales. Adicional, es mezclado con otros elementos para obtener materiales como el acero. La producción de hierro puede tener un impacto ambiental significativo debido a la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación del agua y el aire. Durante la fabricación del hierro y acero se producen grandes cantidades de aguas servidas y emisiones atmosféricas. Si no se manejan adecuadamente, pueden causar mucha degradación de la tierra, del agua y del aire. El hierro es un material que se puede reutilizar. Este se funde alrededor de 1700 grados Celsius para convertirlo en líquido, verterlo en moldes. El hierro, el más del 70% del hierro proviene de la reutilización. Sí, exactamente. Pues realmente el hierro es uno de los materiales más utilizados, principalmente como lo muestra Luis en su imagen, para transporte de material peligroso, ¿no? Miren que si ustedes se pueden dar cuenta, miren cómo viene etiquetado y marcado el material peligroso. Eso que ustedes ven allí son etiquetas especiales, lo que se llaman las etiquetas MDG, y también tienen etiquetas como por ejemplo el rombo del peligro, donde nos dan a nosotros una idea de que si yo estoy trabajando en un almacén y me toque manipular este tipo de cargas, pues ya yo sepa cómo hacerlo. ¿Sigo, Luis? Sí, señor, por favor. El tejido vegetal
son una opción sostenible y ecoamigable para la industria. Estas fibras se obtienen de diferentes plantas como el algodón, el lino, el cáñamo y el bambú, entre otras, las cuales se pueden sembrar y cosechar de forma responsable. Los tejidos vegetales se pueden reutilizar como abono para la tierra. A pesar de no ser reciclables ni reparables, estos materiales son diseñados para la fácil descomposición, para así evitar las complicaciones que causan los residuos en el medio ambiente. Ok. ¿Sigue? El papel. El papel es un producto natural, renovable y reciclable, ya que la materia prima con la que se fabrica proviene del árbol. El papel es un material renovable y biodegradable, lo que lo convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente. Pero la producción en masa tiene un impacto negativo en los bosques y el medio ambiente. Debido a la demanda de celulosa para la fabricación de papel, el bosque se ha degradado en algunas zonas, afectando el ecosistema. A pesar de esto, el papel puede ser reciclable, se utiliza para producir una gran variedad de productos, incluido papel de impresión, productos de papel higiénico y toallas. El papel reciclado ayuda a reducir la necesidad de pulpa de madera natural, conserva los recursos naturales y reduce la cantidad de desechos en los vertederos. Es importante fomentar el uso y producción del reciclaje de papel como una práctica sostenible en nuestra vida diaria. Ok. Plástico. Los plásticos se utilizan ampliamente para fabricar gran variedad de productos, desde envases, embalajes, hasta juguetes, muebles, productos electrónicos y más. Sin embargo, su durabilidad también ha llevado a problemas ambientales significativos debido a la acumulación de desechos plásticos en el medio ambiente. El impacto ambiental del plástico se debe principalmente a su lenta degradación y al hecho de que muchos tipos de plásticos no son biodegradables. Esto ha llevado a la contaminación del suelo, del agua y del aire, así como daño a la vida silvestre. En los últimos años ha habido un mayor enfoque en la reducción del uso de plásticos de un solo uso y en el fomento de reciclaje y reutilización para abordar los desafíos ambientales asociados al plástico. Imagínate, ¿ustedes saben cuánto se demora el plástico para biodegradarse o para descomponerse? ¿Saben cuánto demora? Luis, ¿sabes cuánto? No, exactamente no. Imagínate que una botella de plástico puede demorar 500 años para desintegrarse. Una sola. Aunque ojo, sin enterrarla, si se entierra, demora mucho tiempo, demora más tiempo. O sea que puede demorar hasta el doble enterrada. Hasta el doble enterrada. Muy bien, sigamos. A la hora de usar envases, embalajes y empaques de plástico, se recomienda ser reutilizados. Algunos productos de plástico como contenedores, botellas y recipientes de almacenamiento están diseñados para reutilizarse varias veces antes de ser desechados. Esto ayuda a prolongar la vida útil del plástico y reducir la generación de residuos. El aluminio. El aluminio es un metal no ferroso de color y brillo similares a la plata. Con gran abundancia en el mundo, en su estado natural se encuentran muchos silicatos, tales como el caolín, la arcilla o la bauxita. Por ser un material fácil de trabajar, es uno de los metales más utilizados después del acero y en especial para la fabricación de envases y embalajes. Los envases de aluminio se depositan en el contenedor amarillo junto con los envases de plástico y otros metales. Cuando llegan a las plantas de tratamiento de envases, pueden separarse de forma manual o mediante separadores magnéticos basados en el efecto de las corrientes inducidas. Mediante esta técnica, los residuos de aluminio salen proyectados de la cinta transportadora. Los de acero quedan adheridos y los restantes materiales no son afectados. Las ventajas del reciclaje del aluminio es que puede ser reciclado el 100% del material,
El proceso de reciclado no cambia las características del material, ya que se obtiene un producto con las mismas propiedades. Su reutilización es indefinida. El aluminio recuperado, una vez seleccionado y prensado, se funde y con él se fabrican nuevos lingotes de aluminio que se utilizan para cualquier aplicación. Al producir aluminio de chatarra existe un ahorro del 95% de la energía si se compara con la producción a partir del mineral. Cualquier producto de aluminio puede ser reciclado infinitas veces sin perder sus propiedades. Ok, o sea que es uno de los materiales más recomendados para utilizar a la hora de hacer envase, empaque y embalaje, ¿no? Sí. Madera. La madera es un material natural, flexible y resistente, con el que generan sus troncos los distintos tipos de árboles conocidos. Funcionan más como embalajes y son una alternativa para la exportación de bienes pesados y como envases a la medida para algunos productos que requieren una protección adecuada en el momento del transporte. El reciclado de la madera, existen residuos que son útiles en otras operaciones, tales como acerrín, virutas, forro de tabla, retales, bloques y tablas. Una vez llega a las plantas de reciclaje de madera, elementos como cajas de frutas o madera pequeña, objetos de madera que sean más grandes, como por ejemplo muebles, sillas, mesas, se lleva a cabo un proceso de control en el que se separa el resto del reciclado. A continuación, se pasa a triturar la madera previamente seleccionada hasta convertirla en viruta o acerrín. De esta forma, se consigue un producto uniforme y más limpio que se puede manipular más fácilmente. Existe una gran variedad de destinos y fines para los que se puede utilizar la madera reciclada, pero hay tres que son los más habituales: como fuente de energía, como fabricación de compost y para la ganadería. Ok. Este tipo de material, como ustedes están viendo ahí, esto, como lo dijo Luis, normalmente la madera es utilizada principalmente como embalaje para proteger la carga. Pero ¿qué tipo de carga? Normalmente, ¿quiénes vienen ahí? Los equipos, los equipos médicos vienen allí. También algunas frutas y algunas verduras utilizan que no necesitan condiciones especiales. Esos son lo que se llaman cajas de madera o guacales, ¿no? Que se pueden ser utilizados para este tipo de carga. Cartón. El cartón es un material que se obtiene del procesamiento de la pulpa de celulosa, proveniente de árboles de madera pulpables. El cartón es un material ampliamente utilizado en la fabricación de empaques y embalajes, debido a su resistencia, durabilidad y sostenibilidad. Sin embargo, la producción de cartón puede tener un impacto ambiental significativo, debido a la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación del agua y el aire. Además, la producción de cartón puede requerir la tala de árboles, de bosques o de plantaciones, lo que puede contribuir a la deforestación y la pérdida de biodiversidad. A pesar de estos impactos ambientales, el cartón es un material sostenible y reciclable. El cartón reciclado utiliza menos energía y produce menos emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el cartón es biodegradable y se puede reciclar fácilmente, lo que lo convierte en una opción sostenible para la fabricación de empaques y embalajes. El proceso de reciclado del cartón comienza con la clasificación y recogida selectiva de cartón en los contenedores azules. Luego, el cartón se traslada a plantas de recuperación, donde se plastifica y se transforma en una pasta de papel. A continuación, se separa el cartón de los materiales como ganchos, grapas, stickers, etc. Finalmente, el cartón se utiliza para fabricar cajas, paneles, tubos y otros productos de construcción, embalaje e higiene. Muy bien. El vidrio. El vidrio es un material inorgánico, duro y frágil, transparente y amorfo, que se encuentra en la naturaleza, aunque también puede ser producido por el ser humano.
Su producción y eliminación tiene un impacto medioambiental significativo. La fabricación del vidrio requiere altas temperaturas y consume grandes cantidades de energía, lo que contribuye al cambio climático y agota los recursos naturales no renovables, como el gas natural, la arena utilizada como materia prima. Aunque el vidrio es reciclable, una gran cantidad todavía termina en los vertederos, lo que ocupa espacio valioso y contamina el suelo y las aguas subterráneas. El reciclaje del vidrio es una excelente manera de reducir su impacto medioambiental. Al reciclarlo, se ahorra energía y recursos naturales, se reduce la necesidad de extraer más arena y se evita la acumulación de residuos en los vertederos. Alternativas más sostenibles como el vidrio reciclado y el vidrio biodegradable se están desarrollando para mitigar el impacto medioambiental del vidrio. Ok, muy bien, Luis. Muy bien, entonces, ¿cuál sería tu último mensaje para hacer la conclusión de tu exposición? Pues nosotros como equipo, después de haber investigado esto, nos dimos cuenta de que todos los materiales o todos los embalajes son importantes según el producto que vayamos a exportar. Lo importante es tener un buen manejo de todos estos materiales, ya sea que se puedan reciclar, reutilizar o reparar. Muy bien, muy bien. Ok, ¿el grupo 1 ya subió la evidencia? ¿Alguno que esté aquí conectado? La subió Juliet. Ya, muy bien. ¿Quién va a exponer? Yo, profe. Muy bien, vamos a ver. Juliet, pero no me aparece. No, qué pena, yo no la he subido. Y entonces, Ah, Profe, podemos continuar con el grupo 2. ok, Sí, profe, perfecto. yo la subí. O con Mientras el el grupo grupo 1, por favor, vaya subiendo, por favor. ¿Listo? ¿Quién está aquí del grupo 2? ¿Que haya subido? Profe, yo, Daniela Gaviria. Daniela. Sí, señor, ¿cómo está? Muy bien, Daniela, ¿cómo está? Daniela Melisa, ¿no? Sí, señor. Daniela, vamos a ver, Daniela. Daniela, me aparece aquí que solamente, ya va. Daniela, no me aparece tu trabajo subido, ¿viste? No, pero yo hace ratico lo subí. ¿Tienes aquí de otro instructor que no te ha evaluado? No tengo... Ah, espera, un momentico. No le di contestar. Ah, Por ya, eso ok. no... Perfecto. Deme un momento, por favor, profe. O alguien que es de tu grupo que haya subido ya del grupo 2, aparte de Margie. Daniela. Sí, Margie Wilson. Patarroyo. ¿Quién, Margie? Profe, sí, sí, profe. señor, Margie. Margie. Vamos a ver, Margie. Ok, Margie, aquí está. Margie Yalili. Sí, profe. Vamos a ver, Margie. Ahí está descargando, Margie, un momento.
Perfecto, Margie. Vamos a ver, ahí está. Bueno, vamos a ver, voy a descargar el archivo mejor para que se vea. Ahorita no me lo mostró, pues lo estoy descargando. Ok, vamos a ver si me lo abre. Ok, perfecto. Ok, listo, Margie, te escuchamos. Profe, Profe, no se yo ve la comienzo. presentación. Yo no estoy No ¿Cómo? se viendo. ve. ¿No se ve? No, señor. ¿Cómo así que no se va a ver, hombre? Espera un momentico. Ya. Su pantalla, profe. Ya, vamos a ver. Y profe, nosotros cómo lo trabajamos, nosotros, bueno, se elaboró el trabajo y nos distribuimos los temas para poder todos participar en la exposición. Bien, perfecto, muy bien. Muy bien, vamos a ver si ahora sí se ve. Vamos a ver. ¿Ahí lo ven ahora? Sí, señor, Sí, perfecto. señor. Ok, perfecto. Entonces, ¿quién arranca? Profe, yo, Daniela, yo arranco. Bueno, Ok. entonces el equipo que nos tocó es el número 2, es la diferencia entre los pallets y las estivas. Este grupo lo conformamos Cristian Jansen, Margie Patarroyo, Caterine Velázquez, Wilson y mi persona. Entonces, escuchando pues como usted nos está explicando en ese mismo orden de ideas, entonces vamos a hablar de los pallets y las estivas. Entonces, nos indica que la correcta distribución y colaboración de la mercancía facilita enormemente la operación en procesos logísticos, en un almacén o en un centro de distribución. Dotar a una instalación de un sistema de almacenamiento industrial adecuado es de poca o ninguna utilidad si la colocación de la carga impide el flujo del trabajo. Puede causar daños al propio producto o incluso accidentes a los trabajadores del almacén. La monitorización de los dispositivos de carga es uno de los muchos factores a considerar cuando se trata de seguridad en el almacén. Así pues, la unidad de carga se trata de la agrupación homogénea de un conjunto de productos puestos sobre un soporte o plataforma que facilite el manejo y el traslado de las mercancías y que por tanto... ¿Señor? Una pregunta. ¿Qué sucedía antes de la creación de este tipo de instrumentos? Pues yo lo que pude investigar era que antes no utilizaban este tipo de embalajes y la mercancía llegaba destruida, pues en pésimas condiciones y obviamente las pérdidas eran significativas. O sea que todo se hacía, por ejemplo, si anteriormente que se crearan los pallets y el proceso de estiva, a la hora de trasladar una carga de un punto a otro, por ejemplo, de un almacén para otro almacén o de un punto a otro dentro de la misma empresa, se tendría que hacer a mano, a hombro, ¿verdad? A hombro o a carretillas. El problema de Sí, eso... de hecho, Sí, sí, sí. de hecho acá en una parte de la investigación pues que yo hice aparte, decía que los pallets y las estivas se empezaron a utilizar más o menos desde 1925, por lo mismo que tú dices, porque el transporte de la mercancía era en carretilla, entonces
a veces la mercancía llegaba en pésimo estado. Entonces, más o menos desde ese tiempo fue que lo empezaron a implementar. Ok, esto fue algo que revolucionó lo que es la logística del transporte, la logística del traslado de carga, así como el contenedor, así como el palet, pues son instrumentos que fueron diseñados para la reducción, uno, reducción del tiempo de traslado, dos, reducción de costos en cuanto a que se necesita menos personal para trasladar una carga de un punto a otro con estos aditamentos, y tres, que es lo más importante, pues era la seguridad de la carga. Cuando yo utilizo muchas personas trasladando, por ejemplo, cajas de un producto cualquiera, estoy colocando en riesgo no solamente la mercancía, sino también la imagen de mi empresa. Y resulta que, como ustedes se pueden dar cuenta, los productos son representación de dinero. Entonces ahí estoy colocando en riesgo, ¿qué? Estoy colocando en riesgo la vida financiera y económica de mi organización. ¿Ok? Entonces, cuando tú hablabas de unidad de carga, estamos hablando es de tomar varias unidades que son independientes en su momento y convertirla en una sola con características homogéneas. O sea, que yo tengo que agrupar varias unidades independientes, 100 cajas, 50 cajas, 500 cajas, y a la hora de agruparla homogéneamente necesito un instrumento de unitarización de carga como lo es el pallet. A su vez, también otro elemento que sería la consolidación de la carga utilizando otro instrumento como el contenedor o el container. ¿Sigo? Sí, señor. ¿Sigue? Ok, listo. Entonces, con base a eso, vamos a hablar entonces qué es un pallet. Los pallets son estructuras planas y sólidas que ayudan a sostener y movilizar la mercancía dentro de un almacén. Por esa razón, son elementos básicos y sumamente importantes en la agilización de los procesos. Lo mismo que usted estaba hablando con respecto a la movilización de las cargas. Entonces eso realmente nos facilita mucho. Entonces vamos a hablar qué es la definición del pallet. Entonces nos dice que un pallet, pale o palet es una base rígida y transportable, comúnmente de madera, también puede ser de metal, de plástico, de cartón, así como el compañero nos estaba hablando de algunos elementos que también se utilizan para este tipo de movilización. Por ejemplo, materiales como naturales, como materiales de economía circular. Entonces, bueno, entonces podemos implementar todas estas formas y modalidades que tienen como función soportar el peso de la mercancía que se sitúa sobre ella. El pallet es manipulado por un tipo de maquinaria capaz de cargarla, transportarla y descargarla. Ejemplo de estas maquinarias son transpaletas, carretillas retráctiles y apiladores. Es uno de los elementos básicos dentro del proceso que se conoce como paletizado, el cual consiste en colocar de forma ordenada la mercancía sobre el pallet, formando una única unidad, de modo que su manipulación sea más fácil. Lo mismo que usted estaba diciendo ahorita, profe, de la apilación de las cargas. Ok, ustedes tienen que aprender a paletizar y a contenerizar carga. Si bien es cierto, pues no es una función de los técnicos o los auxiliares en comercio exterior, más que todo eso es una actividad logística de almacenamiento, pero no está de más que ustedes lo comprendan en el sentido de que está muy relacionado con lo que ustedes hacen. La parte de paletización, por ejemplo, yo fácilmente puedo hacer unas preguntas a ustedes. Si a mí un cliente me dice que me hace un pedido de 1.500 cajas que tienen unas medidas específicas que son consideradas como ancho, largo y alto de la caja, y me dice que necesita paletizar esa carga, que la carga no puede venir suelta. Ojo, cuando hablo de carga suelta es que no está encima de ningún elemento unitarizador o consolidador de carga como lo es el pallet y como lo es el contenedor. Si a mí me llega un requerimiento especial del cliente y me dice que yo tengo que entregarle la carga en su país destino, paletizada,
Obviamente yo tengo que tener personal altamente capacitado en hacer esa paletización, de meter esas 1500 cajas en pallet. Yo le voy a enseñar cómo se hace la paletización y cómo se hace la contenerización. Obviamente, para hacer eso, usted necesita conocer las medidas tanto de ancho, de largo y de alto de las cajas, para modo de definir qué tipo de palet es el adecuado y es el que van a utilizar para modo de trasladar esa carga. Me imagino que ustedes van a hablar ahorita de los tipos de palet, que aquí lo estoy viendo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de palet que existen? Sí, señor. Entonces vamos a hablar de los tipos de pallets. Vamos a hablar también de pallets de acuerdo a sus medidas. Entonces vamos a empezar con el pallet europeo, que también es llamado Europallet o EPAL, así se conocen allá. Poseen una dimensión de 1200 por 800 milímetros, qué pena. Tiene un peso aproximado de 25 kilogramos, soporta hasta 1500 kilogramos de peso y 4000 kilogramos de forma estática, o sea que estando en el suelo sin moverse. Muy bien. También vamos a hablar de... Una aclaración ahí, bueno, para profundizarte un poco. Normalmente este tipo de elementos tienen tres medidas principales: ancho, largo y alto. Ojo, ancho, largo y alto. Entonces tenemos el largo. Normalmente este tipo de pallet o todos los pallets, su unidad de medida vienen en milímetros. Pero eso no quiere decir que a la hora de yo trabajar la parte de paletización utilizando las fórmulas matemáticas, esos milímetros yo tenga que convertirlos en metros o en centímetros. Entonces, 1200 de largo, que son a su vez 1.2 metros, 1,20 m o 120 centímetros, por 800, que son 800 milímetros, que a su vez serían 80 centímetros o 0.80 metros. Y de alto, que no lo enunciaste, normalmente la altura que tiene el pallet, o sea, lo que va del suelo hacia arriba, que es esa distancia, que es la altura, normalmente podemos encontrarlo entre 340 y 160 milímetros o 14 centímetros o 16 centímetros. Entonces, este pallet europeo tiene una capacidad o sea, su peso normalmente es de 25 kilogramos vacío, o sea, sin carga, y puede soportar una carga dinámica de 1500 kilogramos. Pero si el pallet no se mueve, como lo decía la compañera, puede resistir unos 4000 kilos. Ojo, 1500 kilos es lo mismo que 1.5 toneladas métricas y 4000 kilos es 4 toneladas métricas. ¿Por qué? Porque una tonelada métrica equivale a 1000 kilogramos. Son datos que tienen que ustedes que manejar para modo de que las evidencias que vienen posterior se les haga mucho más fácil. Sigue. Listo, profe. Entonces el pallet universal, también llamado como pallet americano, pallet industrial o isopallet, posee una dimensión de 1,20 m por 1 metro. Tiene un peso aproximado también de 25 kilogramos, soporta también los mismos pesos, 1500 kilogramos en movimiento y 4000 en forma estática sin moverse. Realmente no varían tanto. Sí, no, pero mira que aquí la distancia entre el ancho sí ya sería de 200 milímetros más o 20 centímetros. Sí, señor. Entonces miren que la diferencia entre pallet europeo y el pallet universal, lo que se llama el pallet americano o el isopallet, normalmente la diferencia es que el pallet universal o el pallet americano es mucho más grande. ¿Ok? O sea, que tiene una superficie... O sea, que es más ancho. Sí, exacto, es más ancho y por ende tiene un área de mayor almacenamiento, tiene un área para yo colocarle más cajas de mayor tamaño o para apilamiento de mayor número de cajas. También, como lo dices tú, realmente las diferencias no son muchas, solamente son 20 centímetros que tienen de diferente, pero lo que le da la capacidad de almacenar mucho más. Normalmente, pues, se recomienda que no se pase de 1500 a 2000 kilos
O sea, que no se pasen de 1.800 kilos o de 1.8 toneladas para modo de no colocar en riesgo la carga. Sigue. Listo, profe. También hay otro tipo de pallets. Existen además otros tamaños de pallets que se utilizan en menor medida. Ellos son 1 metro con 16 centímetros, ¿cierto? Ese sí, es 1 metro con 16 centímetros, 1 metro con 2.19, ¿cierto? Ah, no, Sí. 1 metro con O sea que, 2.19. mire, normalmente nosotros vamos a encontrar, porque ahora estamos hablando, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada día las cosas se están haciendo más grandes con respecto al transporte. En este momento están haciendo buques más grandes de carga. ¿Por qué? Están haciendo buques más grandes, están haciendo aeronaves mucho más grandes. Todo lo están como que maximizando para que tenga una mayor capacidad de carga. ¿Eso por qué? Eso es lo que se llama transporte a escala, de economía de escala. A mayor cantidad de carga transportada, los costos tienden a ser inferiores. Los costos tienden a ser inferiores. Entonces, muchos vamos a encontrar diferentes tipos de palets, pero los más utilizados son el palet europeo y el palet americano. La diferencia de los dos, 801 de ancho y el otro tiene 1000. Si nosotros multiplicamos 1200 por 1000 o 1.2 por 1, o sea, realmente me está dando 1 metro cuadrado sin tomar en cuenta la altura, porque ya cuando yo tomo largo por ancho por alto, ya estoy tomando es como volumen. En cambio, el área es largo por ancho. Ok, sigue. Sí, señor. Entonces vamos a hablar de pallets de acuerdo a sus materiales. Vamos a hablar del pallet de madera. Son las plataformas más utilizadas a nivel mundial, cubriendo un gran porcentaje del total de los pallets existentes. Voy a hacer algunos paréntesis en cada uno de ellos porque también investigué que, por ejemplo, el tiempo de utilidad de los pallets de madera eran más o menos de 4 a 6 meses por el mismo material y por lo que tú decías, profe, que como a veces lo sobrecargan, entonces las estivas pues se dañan más rápido, ¿cierto? Sí. Y porque realmente pues es un material relativamente económico para las empresas. También investigué sobre el pallet de metal, que es una base metálica. Por su composición de acero, tiene más soporte que el resto de los pallets, pudiendo resistir alrededor de 2.000 kilogramos, o sea, 2 toneladas. También evidencia que en este tipo de pallets el tiempo de vida estiman más o menos de 5 años. También el pallet de plástico son estructuras plásticas utilizadas en sectores muy concretos. Representan diversas ventajas como con respecto a los otros pallets, como por ejemplo son más livianos, son más fáciles de desinfectar, poseen una vida más útil, más larga y presentan menos riesgos a la hora de manipularse. Y más o menos el tiempo de vida de estos pallets plásticos son en más o menos 5 años. Y el pallet de cartón se caracteriza por por la utilización de un solo uso, es decir, son plataformas que se desechan, se destacan por ser higiénicos, pesan poco y son reciclables y biodegradables. Sí. Entonces, esos son como los que investigamos, que son los que se Exactamente. utilizan. Por ejemplo, el pallet de madera, tú lo hacías énfasis en él, y es que el más común es el pallet de madera, pero ojo aquí, el pallet de madera tiene sus desventajas, ¿no? Tiene una desventaja y es que se degrada mucho más rápido. Y anteriormente no existía reglamentación, esto lo digo para el grupo anterior que expuso el impacto ambiental. Anteriormente no se controlaban los palets de madera cuando se trataba del comercio internacional, o sea que fácilmente yo utilizaba un palet de madera, lo hacía aquí en Colombia y lo mandaba para otras partes del mundo. Se dieron cuenta que habría un gran riesgo con respecto a que podríamos hacer un intercambio de plagas de un país a otro con respecto a este tipo de utilización. Por ende, los palets de madera tienen que ser inmunizados y tienen que tener una norma tienen que estar certificados con una norma. Aquí en Colombia se tienen que certificar, tienen que certificarlo con un certificado fitosanitario. No sé si ustedes encontraron eso.
Pues no lo plasmamos como tal, pero yo sí leí acerca de eso, que las estivas y los pallets en madera tenían ese problema por el tema de plagas y que había que inmunizar y que eso eran gastos extras para pues, ciertas compañías que venden como, porque también hay gente y compañías que también compran las estivas y los pallets sin inmunizar, entonces eso es lo que pasa que generaba es que se regaran las plagas en otros lugares. Sí, bien. Ok, sigamos. Sí, profe. Entonces, ahora yo voy a hablar de los pales de acuerdo a su cantidad de entradas. Entonces, hay pales de 2 entradas. Una Son las... pregunta, Señor. una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre estiva y pallet? ¿O es lo mismo? No. Pues vea, la Ajá. estiva es la plataforma, ¿cierto? Es la plataforma donde se apilan. Y los pallets es una plataforma mucho más grande donde se apilan las estivas. ¿Será? ¿Qué dicen los demás? Bueno, profe, yo creo que la estiva es la manera como se efectúa la correcta colocación y Muy bien, distribución de la mercancía. muy bien. Esa es la Mientras diferencia. que, mientras que el pallet, mientras que el pallet es la estructura empleada para mover como tal la carga. Muy bien, esa es la gran diferencia. O sea que el proceso de estivación es el proceso de acomodo encima de un pallet. ¿Listo? Sí, me había equivocado, sí, señor. Exactamente. Entonces, eso viene siendo la diferencia. Cuando yo voy a colocar una caja o voy a colocar bidones o voy a colocar tanques encima de un pallet, estoy haciendo un proceso de estiva, ¿ok? De acomodo, de organización, pero el pallet viene siendo el instrumento donde se va a almacenar o se van a organizar esas cargas. ¿Listo? Sí, profe. También nos hablaban que es que de pallets de 2 entradas. Y dicen que son plataformas que se disponen de 2 entradas para que la maquinaria pueda sujetar los pallets. Me supongo que son las que vienen por debajo, ¿no? Las que ingresan en el montacargas. Sí, lo que ¿O qué? pasa es esto. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí tienen, voy a utilizar esta imagen que tú tienes acá. ¿Qué sucede? Este es un tipo de pallets. Miren que tiene unas entradas. Por ahí es donde entran los brazos mecánicos de los montacargas, que se llaman horquillas. Horquillas. Entonces, hay unas que tienen 4 entradas, 2 entradas, otros que son doble piso, que son reversibles. Entonces, esto lo que me va a permitir a mí es versatilidad a la hora de enganchar o a la hora de transportar una carga utilizando ya sean carretillas manuales o carretillas, otras paletas o tras elevadores para modo de que esa carga pues, pueda ser trasladada muy segura. ¿Ok? Eso no es Sí, otra cosa. señor. Igual acá también, como usted lo mencionó, también iba a hablar de los pallets de 4 entradas. Sí. Pues la cual permite que la maquinaria puede sujetarse de cualquiera de los lados. O sea que esos pallets pueden ser rectangulares o cuadrados, ¿cierto? Sí. Sí, 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 yo lo he señor, visto. listo. Entonces tenemos algunas características de los pallets. Entonces, entre ellas podemos decir que son estructuras recientes, siendo capaces de soportar una gran cantidad de peso. Otro carácter, señor, Estructuras resistentes. resistentes, sí, señor, siendo capaces de soportar una gran cantidad de peso. La siguiente característica son bases manipulables con varios tipos de maquinaria, como grúas hidráulicas, carretillas elevadoras, etc. También son variables dependiendo de sus medidas, materiales y número de entradas. Y facilitan el ordenamiento de mercancías, así como su manipulación. Ok, yo pienso de que pues, con toda la descripción que tú has hecho, me parece que ha sido... ¿Alguien tiene alguna pregunta para este grupo?
¿No hay preguntas, jóvenes? Ok, pienso de que, bueno, ya ustedes saben que existen estos instrumentos para facilitar el traslado de una carga de un punto a otro. Gracias, quiero darle, así como al grupo 5, como al grupo 2, muchas felicitaciones por ese trabajo y vamos a continuar. ¿Listo? Bueno, profe, ya la que continúa es la compañera Margie. Ok, Margie, ¿te escucho? Sí, profe. Bueno, yo voy a explicar qué es una estiva y voy a abrir espacio a los tipos de estiva que hay. Entonces, tenemos que una estiva pallet o paleta, son varios los términos para referirse a este soporte o plataforma de tablas para poder apilar la carga. Las estivas son armazones rígidos sobre los que se coloca la mercancía distribuida de forma homogénea en altura y superficie que abarcará la estiva. Las estivas... Margie, resulta que, por ejemplo, a veces nosotros utilizamos indistintamente los dos conceptos. Nos vamos a referir a los pallets y también hablamos de estiva. Sí. Sí, entonces eso es una confusión, pero ya esa confusión nosotros, que no les pase, cuando ustedes van a hacer estiva es porque van a organizar la carga encima de un pallet. ¿Okay? Encima de un pallet. Entonces, sigue. Entonces, sí, entonces como tal, la estiva es el proceso a través del cual nosotros efectuamos una correcta colocación y distribución de la mercancía en las unidades, en las diferentes unidades de carga. Entonces, este proceso lo que nos ayuda es a cargar, organizar y asegurar las mercancías dentro de los vehículos correspondientes. Ok. Bueno, los tipos de estiva, existen diferentes clases de estivas dependiendo de su tamaño y su composición. Entonces vamos a ver a continuación cuáles son las principales estivas y cuáles son sus características. Tenemos como en primer lugar las estivas según sus dimensiones. A estas les llaman europaleta. Esta se trata de una estiva cuyo soporte, sus soportes son de 1200 por 800 milímetros. Es actualmente el más extendido en Europa. Este tipo de estiva está regulado por el EPAL, que es la Asociación Europea de Pallets, que según indica en su web, alrededor de 500 millones están actualmente en circulación. O sea que es la que como que más se mueve en nuestros lugares, digámoslo así. Sí. Además, se trata de uno de los tipos de estiva estandarizadas por la ISO, por la Organización Internacional de Estandarización. La industria y la logística europea, por tanto, utilizan el Europallet como soporte principal para facilitar el flujo de las mercancías y su agrupación en el proceso del transporte. Las medidas de la Europaleta vienen determinadas por el ancho de los vagones, de los contenedores y las cajas de los camiones, dependiendo pues el tamaño. Habitualmente son de 2.400 milímetros, lo que permite colocarlos de forma que aprovechen totalmente el espacio de la carga. Entonces ahí nos muestra las características. Tenemos la medida, que es de 800 por 1200. ¿De qué materiales consta? Son 11 tablas de madera, 9 tacos y 78 clavos. Su peso aproximado es de 25 kilos y tiene una carga de trabajo segura en movimiento de 1,5 toneladas. Ok, muy bien. Margie, yo pienso de que para resumir, porque tenemos que seguir exponiendo, ¿qué información nos puedes dar ya para cerrar la exposición? Bueno, aquí ya terminaría con la parte mía de las estivas, sino que pues venía la compañera a continuar, Catherine, a continuar con el otro tipo de estivas. No, ya sabemos muy bien que pues se clasifican según sus medidas, que las más utilizadas son 1200 por 800, que llaman Europallet, la tipo americano, que es la Isopallet, o el palet industrial, que tienen 1200 por 1000. También vamos a encontrar, se pueden clasificar según sus materiales, que pueden ser de cartón, de madera, de metal, de plástico, entre otras. La importancia de esto para el comercio es fundamental. Ha sido fundamental
ha hecho de pronto que el comercio se desarrolle, el traslado de la carga de un punto a otro se desarrolle muy ágilmente y que se tecnifiquen los puertos y que se tecnifiquen los almacenes y que todos el flujo de esa carga se haga en mucho menor tiempo posible. Entonces, muchachos, muchas gracias por esa exposición. ¿Listo? Bueno, gracias, profe. Ok. Muy bien. Vamos a seguir. Ok, entonces ya tenemos el grupo 2 y el grupo 5. Del grupo 1 ya subieron la evidencia. Chicos, ¿nadie del grupo 1 está? ¿Se fueron? Ok, del grupo número 3, ¿quién está aquí? Hola, profe. Ok, ya va un momentito. Déjame que como pues demoré tiempo sin interactuar con un territorio, me saca. Él me saca cuando me inactivo aquí. Déjame entrar nuevamente al grupo. ¿Qué hora es? Son las 9:29. Ok, vamos a... Momento. Evidencia, perfecto. Ok, ¿quién del grupo número 3 está aquí, me dijo? Yo, profe, Akane. Akane. Sí, señor. Ok, ¿quién más de tu grupo está acá? Está Juliet. ¿Quién más hace Yo, parte del Juliet. grupo? ¿Quién? Juliet Castaño. Juliet Castaño, Akane, ¿y quién más? También está Anderson Lozano, sino que él no pudo asistir el día de hoy por lo que tenía que trabajar, pero pues él ayudó a realizar la investigación con nosotros. Ok, ¿quién va a exponer de ustedes, tú, Akane? Pues sí, nos dividimos el trabajo entre mi compañera Juliet, pero pues realmente es bastante cortica porque el tema no es muy extenso. Ok, el tema de ustedes es contenedores, ¿no? Sí, señor, contenedores marítimos y aéreos. Ok, ¿cuál de los dos archivos abro? Uno es marítimo y el otro es aéreo. No, están en el mismo, uno es el informe y el otro es la presentación. Ok, perfecto. Vamos a ver tu presentación. Ok, esta es la presentación, ¿verdad? Sí, señor. Ya va que está descargando. Dale. ¿Será que lo puedes acercar un poquitico, por favor? Ya te lo acerco, ya va. Déjame un momentico acá. Voy a ponerlo un poco más grande. Listo. Ahí está perfecto. No lo alcanzo a ver yo. No sé si Juliet lo ve. Y ahí. No, quedó como en blanco. Sí, quedó en blanco. Ya. ¿Ya listo? Sí, señor. Muchas gracias, profe. Entonces, bueno, como dijimos anteriormente, el tema que nos correspondió al grupo 3 son los contenedores marítimos y aéreos, sus usos, medidas y características. Entonces, primero voy a empezar hablando de qué es un contenedor.
después bajar. Bueno. Bueno, el contenedor es una unidad de transporte intermodal, por sus siglas UTI, en la que se introduce la carga para ser transportada en un solo medio de transporte o de forma combinada entre tres medios, que sería tren, camión y barco. Además de una capacidad no inferior a un metro cúbico, ha de poder asegurar un uso repetitivo y sin ruptura de la carga, es decir, sin que sea necesario desconsolidarlo o vaciarlo en caso de transbordo de diferentes modos o vehículos de transporte. La licencia del uso del contenedor, este tiene bastantes. Entre ellas podemos destacar la reducción del número de manipulaciones que puedan sufrir la carga durante su transporte. También mayor seguridad en cuanto a las faltas y los robos en los productos transportados, especialmente si el contenedor es estanco y presentado. Menor posibilidad de averías en las mercancías por la distribución de manipulaciones y la mayor seguridad en la CIVA, lo que a su vez reduce la prima del seguro de transporte, y mayor fluidez en la tramitación de la documentación que acompaña las expediciones. Bueno, ya como después de... Sí. Bueno, sí. Ya hablando directamente de lo que son los contenedores marítimos, hablando de sus características, empezamos con una estructura robusta, que generalmente son construidos con acero resistente para poder soportar las condiciones marítimas y proteger la carga. También generalmente suelen tener puertas en un extremo. Los contenedores tienen estas puertas en uno solo para poder facilitar la carga y descarga. Esquinas reforzadas, equipados de esta manera para facilitar el apilamiento seguro de las cargas. Pisos de madera. La mayoría de los contenedores tienen pisos de madera resistente para poder soportar cargas pesadas y permitir el uso de montacargas para su transporte. Los estándares de seguridad, estos deben cumplir con regulaciones de seguridad internacionales, incluyendo medidas contra incendios y ventilación adecuada. La identificación, muy importante que cada contenedor tenga un número de identificación único para poder realizar el seguimiento. Resistencia a condiciones climáticas. Tienen que estar diseñados para resistir condiciones climáticas adversas como la lluvia, el viento y la salinidad del ambiente marino. Por último, la intermodalidad. Se diseñan para facilitar el transporte intermodal, lo que significa que pueden ser transferidos fácilmente entre barcos, trenes y camiones. Ya hablando directamente de lo que son sus limitaciones físicas, tenemos primero el tonelaje de peso muerto, la resistencia al piso de la bodega. Esto es importante conocerlo para poder transportar determinadas cargas, por ejemplo, bobinas de acero o maquinaria pesada. También tenemos la capacidad cúbica de las bodegas, como conocer la relación que existe entre el volumen de las bodegas y el peso que admiten, ya que ello puede mejorar los factores de estiva de la estima de carga. También tenemos las funciones de las escotillas de acceso a las bodegas, que pueden imponer algunas limitaciones en la dimensión de los productos que se deben cargar. Y finalmente, la relación velocidad-consumo, que ejerce una gran influencia con el coste diario de los buques y en consecuencia sobre los fletes, que también es un tema muy importante aquí. Ya siguiendo directamente con los tipos de contenedores marítimos, empezamos con el contenedor dry, que este es el tipo de contenedor más usado en el mundo. Un 90% de las mercancías enviadas por transporte marítimo se cargan en este tipo de contenedores. Normalmente, este es el tipo de contenedor, se llama contenedor de carga general dry van. El dato es bien porque normalmente si nosotros miramos la cantidad dependiendo del tipo de carga que se maneje, normalmente la carga está entre un 80 a un 90% es carga general. O sea, cuando hablo de carga general es a todo tipo de carga que no necesita condiciones de transporte ni manipulación. Entonces, para modo de profundizar un poco lo que tú acabas de decir, los contenedores, ¿me escuchan? Sí, señor. Los contenedores, pues, así como los pallets, se revolucionaron todo lo que fue el comercio internacional, el transporte de la carga, donde nos brindaban a través de una caja metálica con unas características
bastante importantes, como son sus medidas, como son los materiales de elaboración, y dependiendo del tipo de carga, así va a existir un tipo de contenedor. Cuando Akane habla de contenedor de carga general, que es un dry van o contenedor seco, está hablando específicamente de una caja metálica con unas puertas de acceso en la cual tiene una característica como una capacidad volumétrica, que es el volumen que acepta, y así como un peso bruto o un peso neto, la cual tiene su resistencia o tiene capacidad para trasladar. Los contenedores dry van, normalmente nosotros vamos a encontrar contenedores, todas las medidas de los contenedores, las más utilizadas son en pie y en pies, ¿sí? Que pueden ser 40 o 20 pies, y hay uno que es un poco más alto, que es lo que se llama el high cube. Si ustedes ven la imagen que Akane nos está mostrando, pues miren que existe siempre las medidas de largo, ancho y alto. Y también, pues, nos definen el tipo de el peso, la capacidad de masa que tienen resistencia. Sigue, Akane. También cabe aclarar que estos generalmente, por ser los más usados, son fabricados con aluminio o acero, y pues dependiendo del tipo de mercancía con el que se quieran manejar. Bueno, entonces en la parte inferior pueden ver las medidas directamente de los que son de 20 pies y de los de 40 pies. El siguiente contenedor es el contenedor flat rack, que, bueno, estos son generalmente apropiados para el transporte de carga pesada, así como mercancías que necesitan una carga especial por sus dimensiones, tales como tuberías y maquinaria. Existen dos tipos, dos modelos, digo, con laterales abatibles y con los laterales fijos. Estos generalmente se fabrican con acero y pueden ser de 20 y también 40 pies. Y ahí pueden ver también las medidas específicas de este tipo de contenedor para cada una de las medidas. Sí, ok. Si nosotros miramos y comparamos el dry van con un contenedor que se llama flat rack, como se pueden dar cuenta, los laterales de los dry van son fijos, o sea, no son desmontables, y miren que es un rectángulo completo, tiene su fondo, tapa y tiene laterales, mientras que nosotros, si miramos el flat rack, normalmente el contenedor flat rack se colapsa, se cierra y no tiene ni techo ni laterales utilizados específicamente para cargas que son muy dimensionadas, están sobredimensionadas o cargas que son muy altas. El flat rack normalmente se utiliza para maquinaria, como lo decía Akane, pero maquinarias que son muy anchas y que no entran en un contenedor normal. Sigue, Akane. El contenedor es el contenedor high cube dry, que es exactamente... No se escucha, alza la voz, Akane, ok, alza la voz, listo. ¿Ahí me escuchas mejor, profe? Sí, bien, ahí está bien. Bien, entonces el siguiente tipo de contenedor es el contenedor high cube dry, que este es prácticamente igual que el primero, la única diferencia es que este suele ganar un pie extra, es decir, 12 pulgadas aproximadamente de altura. Bueno, este tipo de contenedores son ideales para carga ligera o mercancía voluminosa. Y estos se fabrican de 40 pies y de 45 pies en acero y aluminio. Y los mismos materiales generalmente usados en el primer tipo de contenedor. El siguiente es el contenedor open top, que este cuenta con un techo removible de lona en lugar de un techo sólido, como se puede ver ahí en la imagen en la parte superior. Estos están especialmente diseñados para el transporte de cargas pesadas o de grandes dimensiones como madera o chatarras cargadas desde la parte superior. Bueno, estos generalmente tienen puertas en los extremos como contenedores cerrados para dar flexibilidad en operaciones de carga y descarga. Estos también son de 20 y de 40 pies. Ok, aquí quiero hacer una precisión. Cuando, por ejemplo, aquí Akane dice que high cube dry van, normalmente los más utilizados son 20 pies. Acuérdense que un pie tiene 30.4 centímetros, o sea, 30 centímetros, 30.4. Si nosotros multiplicamos, quiere decir de que 20 pies
tiene una distancia a lo largo de 6 metros, mientras que el de 40 tiene una distancia de 12 metros de largo. Si ven que tiene mayor capacidad y mayor volumen de carga. ¿Qué sucede? Se inventaron un contenedor que se llama, es el mismo pero le dan un pie más hacia arriba de altura. ¿Para qué? Para que le quepa mucho más carga o la carga que va a utilizar sea un poquito más alta y puedan entrar. Las características son las mismas de largo, la única diferencia que tiene el HiCube es que tiene un pie más hacia arriba de altura. El open top, ojo, el open top, como su nombre lo dice en español, en inglés, open top quiere decir techo abierto, son para modo de utilizar para cargas que sean demasiado altas o que también pueden utilizar que necesiten algún tipo de respiradero para modo de que la carga no sufra ningún cambio físico-químico. Este tipo de open top, todos los contenedores vienen de 20, de 40 o HiCube normalmente, se consigue en Dry Van. Sigue, Akane. El siguiente tipo de contenedor es el contenedor de plataforma. Pues como pueden ver, viene sin laterales externos y sin techo. Este se utiliza para envíos de mercancías con grandes dimensiones y con dificultades en su carga que no caben en otro tipo de contenedor. También son de 20 y de 40 pies. Y finalmente tenemos el contenedor frigorífico o contenedor reefer. Se utiliza para transportar mercancías que requieren condiciones de temperatura controlada en su tránsito. Productos como frutas, verduras, productos lácteos y carne son mercancías típicas para enviar en este tipo de contenedor. Ok. Bueno, listo, buenas noches. ¿Cómo se conteneriza en el transporte marítimo? En este caso, el procedimiento de contenerización se divide en 5 partes. La primera es el embalaje, donde los bienes se empaquetan adecuadamente para protegerlos durante el transporte. El embalaje debe cumplir con los estándares para asegurar la integridad de la carga. El segundo es el etiquetado y la documentación. Se etiquetan y se documentan los contenedores con información detallada sobre la carga, incluyendo tipo de mercancía, peso, dimensiones y cualquier instrucción especial. El tercero en este caso es la carga en el contenedor. La carga se coloca en el contenedor asegurándose de utilizar el espacio de manera eficiente y equilibrada. Se deben considerar las restricciones de peso y distribución para garantizar la estabilidad durante el transporte. El cuarto es el aseguramiento. Se utilizan dispositivos de sujeción como correas o estivas para asegurar la carga y evitar movimientos no deseados durante el transporte. En el quinto, la documentación de la carga. Se emite un documento de transporte llamado guía de carga que detalla la carga y sirve como prueba de recepción de la mercancía por parte del transportista. En este caso, también tenemos el cálculo de la carga, que se divide solo en 4 pasos, que es el peso bruto de la carga, que es la suma del peso de la mercancía y el peso del embalaje. Se debe respetar el límite de peso bruto permitido por el contenedor y la regulación local. El segundo es el peso neto. El peso neto es el peso real de la mercancía sin incluir el peso del embalaje. El tercero es la distribución del peso, que es crucial para mantener la estabilidad del contenedor. El peso debe distribuirse uniformemente para evitar problemas durante el transporte, como que se vuelque o daños pues en el equipo. El cuarto son las dimensiones de la carga, que se deben considerar las dimensiones de la carga para asegurarse de que se ajusten adecuadamente dentro del contenedor para cumplir las restricciones de tamaño. Ok, quiero aquí hacer unas precisiones. Por ejemplo, ¿cómo se el cálculo de la carga? Normalmente los contenedores vienen con unas especificaciones muy claras. En las puertas de acceso al contenedor ustedes van a encontrar una información, como por ejemplo el nombre del propietario del contenedor. ¿Ustedes tienen eso allí? Lo que dice, la información que dice en las puertas, ¿no? Ok, entonces, normalmente esa información que vamos a encontrar son el nombre del propietario del contenedor o de la naviera que es su dueño. Vamos a encontrar el código del contenedor con su número de control. Cada contenedor tiene un número de identificación
a donde vaya, pues va a ser identificado. Aparte de eso, cuenta con dispositivos electrónicos de rastreo a nivel mundial. En las medidas, normalmente nosotros vamos a encontrar lo que se llama gross weight, que así se llama en inglés, que es peso bruto de la carga. El peso bruto es, como lo decía la compañera, es la suma de lo que pesa la carga más lo que pesa el contenedor. Esa sumatoria me da gross weight o el peso bruto de la carga. Peso neto es lo que pesa la carga sola. Ojo, también vamos a encontrar un concepto que ustedes no lo dijeron, que es la tara o la tare, que viene siendo, tara es lo que pesa el embalaje vacío, el peso del embalaje vacío. Hay algo muy importante y es que la distribución de los pesos es importante. Yo no puedo sobrecargar toda la carga en un extremo superior de la carga porque fácilmente a la hora de ser descargada puede columpiarse y puede causarnos accidentes que pueden poner en riesgo no solamente la carga, sino de las personas. Las dimensiones, pues obviamente, dependiendo qué tipo de contenedor, así yo lo voy a almacenar dentro de los buques. Y eso me va a permitir a mí, pues, tener acceso a bodegas internas o encima del techo, encima de las bodegas. Fácilmente los contenedores pueden ir expuestos al aire libre o pueden ir salvaguardados en las bodegas internas del buque. ¿Sigamos? Listo, señor. Seguimos con los contenedores aéreos. Tiene varias características como resistencia estructural, dimensiones estandarizadas según pues las normas ISO, capacidad de apilamiento, accesibilidad para carga, descargas eficientes, seguridad en sujeción para prevenir daños durante el vuelo. Sus limitaciones físicas pueden existir restricciones dadas por el comandante del avión respecto a la seguridad. La resistencia del piso de la bodega está definida por el fabricante de la aeronave. Las dimensiones de las puertas, las limitaciones físicas de los contenedores aéreos, incluye restricciones de tamaño y peso. En la siguiente presentación podemos ver los contenedores que normalmente se utilizan. Digamos que podemos ver la dimensión, el peso que puede cargar, como lo decía en este caso el profesor, el peso de la tara, la altura, el peso bruto máximo, los códigos en este caso. Y en esos contenedores normalmente se pueden transportar artículos generales, productos manufacturados, textiles, electrónicos, productos farmacéuticos, entre otros bienes. Y una pregunta para el grupo. Si nosotros miramos y comparamos los contenedores marítimos, si ven que son rectangulares, pero aquí vamos a encontrar en el transporte aéreo que tienen unas formas diferentes. ¿Eso de qué depende? Ese tipo de formas. Porque son diferentes. Algunos vienen rectangulares, otros vienen cuadrados, otros vienen con unas formas que no son uniformes. ¿Por qué se dan ese tipo de formas? ¿De qué depende en el transporte aéreo? Creo que depende del tipo de aeronave que se va a utilizar. Muy bien, exactamente. Recuerden que, por ejemplo, si la aeronave es una aeronave que es combinada, o sea, que lleva pasajeros, personas y lleva carga, recuerden que ustedes miren un tubo, pasen una línea por el centro, entonces de la línea hacia arriba es donde vamos nosotros sentados cuando vamos viajando, y de la línea hacia abajo es el fuselaje donde entran estos contenedores. Entonces los contenedores se diseñan de tal forma que puedan entrar en ese fuselaje de esa forma. ¿Listo? Sí, señor. De igual forma, ¿cómo se conteneriza? El proceso de contenerización en el transporte aéreo implica la preparación y la carga eficiente de la carga en contenedores específicos. El primero es el embalaje adecuado. La carga debe estar correctamente embalada para protegerla durante el transporte aéreo. Se utiliza embalaje resistente y adecuado para el tipo de mercancía pues, que vayan a transportar. El segundo es la selección del contenedor. Dependiendo del tamaño, peso y naturaleza de la carga, se elige el tipo de contenedor aéreo adecuado, como ULD o contenedores especiales según sea necesario. El tercero es la documentación. Se completa la documentación necesaria para el envío, incluyendo la declaración de aduana y otros documentos requeridos por las regulaciones internacionales.
También el cuarto es la carga del contenedor. La carga se coloca cuidadosamente en el contenedor, asegurándose de que esté correctamente distribuida y fijada para evitar daños durante el vuelo. El quinto es la inspección y seguridad. Se debe realizar una inspección para garantizar que la carga esté debidamente asegurada. Se aplican medidas de seguridad como asegurar las puertas del contenedor y verificar la sujeción interna de la carga. Etiquetado y marcado. Se etiqueta y marca el contenedor de acuerdo con las regulaciones y requisitos de manejo, lo que facilita la identificación y manipulación adecuada durante el transporte. El séptimo, la carga en la aeronave. El contenedor preparado se carga en la aeronave, ya sea en la bodega inferior o en la cubierta principal, dependiendo del tipo de contenedor y del avión utilizado. De igual forma, este proceso busca optimizar la eficiencia y seguridad en el transporte aéreo de carga, asegurando que la carga esté protegida y sea fácil de manejar durante todas las etapas del viaje. Y ya, muchas gracias. Ok, bueno, muy bien. Felicidades para este grupo, muy bien. Vamos a dejar hasta allí en el día de hoy, van a ser las 10 de la noche. Usted no me va a creer, pero yo estoy dando clases sin energía eléctrica. ¿Qué le parece? Sin fluido eléctrico. Pero bueno, todo muy bien. En la sesión de hoy fue muy interesante. Espero que los grupos que hacen faltarían el grupo 1 y el grupo 4. Yo los voy a estar citando de pronto para el día viernes nuevamente para otra sesión y explicarles la evidencia que viene a continuación en la guía, ¿no? Entonces, muchachos, quiero felicitar a los grupos que participaron en el día de hoy y recordarles que cada uno tiene que subir sus evidencias para modo de ser evaluadas de la misma forma. Entonces, faltaría el grupo 1 y el grupo 4 para exponer y Dios mediante nos veremos el viernes. El viernes, si algo extraordinario sucede, pues nos volvemos a encontrar. Muchachos, feliz noche. Gracias por haber asistido a esta sesión y estén pendientes del video que hay que subirlo. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Buenas noches y buenas noches para todos los compañeros. Buenas noches, profe. Ok, feliz noche. Gracias.